Continuando con el curso de Pentateuco, pasamos al tema de las plagas que aparecen en el libro del Éxodo. Lo primero que hay que hacer es conocer las 9 plagas que aparecen a lo largo de los capítulos del libro del Éxodo antes de la 10ª que culmina las plagas que se presentan. Muy importante leer cada una de las plagas lentamente para poder descubrir los rasgos que tiene cada una de ellas. Identificamos 9 en primer lugar, que son estas: la de la sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la peste, úlceras, granizo, langostas y tinieblas. Vamos a ubicarlas en un cuadro como el que ustedes están observando, de tal manera que nos permita ubicar o comparar las 9 plagas y descubrir algunos rasgos que tienen en común según el acomodo en la tabla. Es decir, tenemos una tabla con 3 series de plagas. En la primera serie está la sangre, las ranas y los mosquitos. En la serie 2, las moscas, la peste y las úlceras. Y en la serie 3, el granizo, las langostas y las tinieblas. Al mismo tiempo, el cuadro manifiesta que tenemos unos rasgos comunes en las plagas que aparecen en la primera parte del cuadro, es decir, en la 1, que es la de la sangre, en la 4, que es la de las moscas, y en la 7, que es la del granizo. Luego hay rasgos comunes en la 2, la de las ranas, en la 5, la de la peste, y en la 8 de las langostas. Y finalmente también hay rasgos comunes en la número 3 de los mosquitos, en la 6 de las úlceras y en la 7 de las tinieblas. Vamos a pasar ahora a conocer algunos de estos rasgos. Como ya expliqué el cuadro, las 9 primeras plagas están ordenadas en 3 series de 3 plagas cada una, y son las plagas que hemos enumerado. Volvemos a contemplar el cuadro para no perder de vista el esquema que estamos siguiendo. Número 1, la de la sangre. Número 2, las ranas. Número 3, los mosquitos. Segunda serie, número 4, las moscas. Número 5, la peste. Y número 6, úlceras. Y tercera serie, séptima plaga, el granizo. Octava plaga, las langostas. Novena plaga, las tinieblas. Ahora, si nos fijamos en las que están en la parte de arriba, dentro del cuadro, es decir, la 1, la 4 y la 7, descubrimos que en estas plagas regresamos para ubicarlas en la de la sangre, las moscas y el granizo. La sangre, las moscas y el granizo tienen estas 4 partes al menos. En la 7 descubriremos que nos falta la circunstancia del lugar, pero en la 1 y en la 4 tenemos, y en la 7, los elementos básicos. Dice que en la 1, en la 4 y en la 7 hay una orden inicial de Yahvé a Moisés de ir a ver al faraón. Y ahora aquí podemos dar lectura cuando va a ser la primera plaga. Dice, el Señor dijo a Moisés en el capítulo 7, ubicamos las plagas a partir del capítulo 7 del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, versículo 14, el faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo. Acude mañana al faraón. Ahí tenemos, orden inicial de Yahvé. El Señor dijo a Moisés, acude mañana, la circunstancia temporal, acude mañana al faraón. La circunstancia del lugar, cuando salga al río. Acude mañana al faraón cuando salga al río. Y luego ya la petición de dejar salir al pueblo. Y espéralo a la orilla del Nilo, llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo. Aquí es donde viene la petición de dejar salir al pueblo. Deja salir a mi pueblo
para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Al final de la clase retomaremos algunos aspectos de este motivo de la salida. Ahí tenemos, por lo tanto, visto los elementos que hemos dicho. Si vamos a la cuarta plaga, la 4, la de las moscas, dice, dijo el Señor a Moisés, madruga mañana, circunstancia temporal, preséntate al faraón, es la orden inicial de Yahvé. Cuando sale hacia el río, de nuevo la circunstancia del lugar, el río que ya había salido en la plaga número 1, y dile, así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto, la petición de dejar salir al pueblo. Aquí no aparece ya que en el desierto como anteriormente, pero sigue conservando un motivo de salida para que el pueblo rinda culto. Si tú no sueltas a mi pueblo, yo soltaré moscas contra ti. Y finalmente en las 7 podemos observar que aparece también una orden del Señor a Moisés. En el capítulo 9, versículo 13, el Señor dijo a Moisés, mañana de madrugada preséntate al faraón, pero no dice dónde, no hay circunstancia de lugar. Y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Así es como aparecen estos elementos en la plaga 1, 4 y 7. Cuando ponemos atención a la 2, la 5 y la 8, vamos a volver al cuadro para ubicarnos, es decir, a las ranas, la peste y las langostas, la 2, la 5 y la 8, que ocupan la parte intermedia del cuadro y que pertenecen a una de las 3 series, rana, peste y langostas. Vemos que ahí solamente aparece la orden inicial de Yahvé a Moisés para ir a ver al faraón, pero no hay circunstancia de lugar, de tiempo, y la petición de dejar salir al pueblo. Dice así, en las ranas, a los 7 días de haber golpeado el Nilo, el Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón, orden inicial de Yahvé, ahí está, y dile, así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto, pero ya no sale en la mañana ni en el río. La plaga número 5 dice así, el Señor dijo a Moisés en el capítulo 9, versículo 1, el Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón y háblale. Así dice el Señor Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Nuevamente, únicamente la orden inicial y la petición de dejar salir al pueblo. Y en la 8 de las langostas dice el Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón, ya estamos en el capítulo 10. No aparece cuándo ni el lugar. Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás? Si te niegas a dejar marchar a mi pueblo, mañana enviaré la langosta a tu territorio. Es decir, aquí el tiempo más bien está relacionado con la aparición de la plaga. Únicamente aparece en esta 8 plaga la orden inicial y también el motivo de que el pueblo pueda salir nuevamente, que aparece con una descripción ligeramente diferente a los demás. Incluso se podría añadir que no solo se pide que salga el pueblo, dice que para que puedas contar a tus hijos y nietos cómo traté a los egipcios y los signos que ejecuté en medio de ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. En esta 8 plaga podríamos meter un matiz en la petición de dejar salir al pueblo que no está explícita o al menos está más difuminada. En cambio aparece ya un fenómeno de narración, contar a tus hijos y nietos, es decir, dar lugar a narraciones de las que ya hemos hablado en otras ocasiones gracias al libro de Jean-Pierre Sonnet, que resalta precisamente todos estos textos en los que se pide contar historias a los hijos y a los nietos, de tal forma que se transmite y se hace una historia
más adelante una historia de salvación. Finalmente, en la parte baja de la tabla tenemos la tercera plaga, la sexta y la novena. Se trata de los mosquitos, las úlceras y las tinieblas. En estas plagas hay una orden inicial de Yahvé a Moisés o a Aarón. En este caso ya aparece también el hermano de Moisés. Por ejemplo, dice en la tercera, dijo el Señor a Moisés, estamos en el capítulo 8, versículo 12, dijo el Señor a Moisés, dile a Aarón, aquí ya aparece también el personaje de Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo y se convertirá en mosquitos por todo el territorio egipcio. Aquí, fíjense que nada más hay una orden inicial para que sea Moisés o Aarón el que realice el gesto. Ya no hay presentación al faraón, etcétera, ni circunstancia temporal, ni circunstancia de lugar. Una orden, Moisés y Aarón que hacen un gesto y se provoca la plaga. Si vamos a la sexta de las úlceras, dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, le dice a los dos, recojan un puñado de hollín del horno y que Moisés lo arroje hacia el cielo a la vista del faraón. Se convertirá por todo el territorio egipcio en polvo que caerá sobre hombres y animales, produciendo úlceras y llagas en todo el territorio egipcio. Entonces se da una orden, se realiza un gesto y se produce la plaga. Y la novena, dice, el Señor dijo a Moisés, estamos ya en el capítulo 10, versículo 21. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y se extenderá sobre el territorio egipcio una oscuridad palpable o tinieblas. Moisés extendió la mano hacia el cielo y una densa oscuridad cubrió el territorio egipcio durante 3 días. A la orden de Yahvé y con el gesto de Moisés y Aarón, sucede o acontece la plaga. ¿Qué más características podemos descubrir a la luz del cuadro que estamos presentando? Ayudados de lo que presenta Félix García López en su libro El Pentateuco, que citaremos en la bibliografía final. En las 2 primeras plagas de la serie 1 se observa que los magos hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando uno va a las plagas se nota que también hay magos en Egipto que hacen lo mismo, no hay una diferencia. En las 2 primeras de la serie 2 se distingue entre Egipto e israelitas, es decir, la plaga no golpea a los israelitas, únicamente a los de Egipto. Y en las 2 primeras de la serie 3 se advierte la gravedad de la plaga. Va a ser una plaga mucho más fuerte que las anteriores. Volvemos a ver nuestro cuadro para comparar esto. Se nos habla, dice, recordamos la 1, la sangre, la 4, las moscas, 7, el granizo. En la serie 1, la sangre, las ranas y los mosquitos. ¿Qué sucede en la serie 1? Dice que en las 2 primeras plagas, es decir, la sangre y las ranas, se observa que los magos hacen lo mismo. En las 2 primeras de la serie 2, las moscas y la peste. Las moscas y la peste se manifiesta, ahorita vamos a, en la serie 2, se distingue entre Egipto e israelitas. Entre Egipto e israelitas. Las moscas y la peste afectan a los egipcios, no a los israelitas. Vamos a fijarnos en la Sagrada Escritura para entender todavía de mejor forma lo que estamos diciendo. Dice en las moscas, dijo el Señor, capítulo 8, versículo 16, dijo el Señor a Moisés, madruga mañana, preséntate al faraón cuando sale hacia el río y dile, así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto. Si tú no sueltas a mi pueblo, yo soltaré moscas contra ti, contra tu corte, tu pueblo y tu familia. Se llenarán de moscas las casas de los egipcios y también los terrenos donde viven. Ese día daré trato diverso al territorio de Gosén, donde reside mi pueblo, de modo que allí no habrá moscas, para que sepas que yo el Señor estoy en el país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Ahí lo que estamos explicando. En las 2 primeras de la serie 2 hay una distinción entre Egipto e Israel. Y luego dice, en las 2 primeras de la serie 3 se advierte la gravedad de la plaga, la gravedad de la plaga. Por ejemplo, el granizo.
Y la frase más importante está en el capítulo 9, versículo 24. Vino el granizo con rayos que se formaban entre el granizo, un pedrisco grueso como no se había visto en Egipto desde que comenzó a ser nación. Como no se había visto en Egipto desde que comenzó a ser nación. Unas plagas muy, muy graves, sorprendentes. Volvemos al cuadro y ahora tenemos que descubrir más características además de las ya mencionadas. En la serie 1, es decir, en la sangre, las ranas y los mosquitos, se manifiesta el poder de Yahvé delante de los magos. Habíamos dicho que tanto en la sangre como en las ranas los magos podían hacer lo mismo. Bueno, entonces como hay un triunfo de Yahvé, se manifiesta su poder frente a esos magos. En la serie 2, que son las moscas, la peste y las úlceras, Yahvé manifiesta su poder frente a la naturaleza. Él también manda y él también controla a los fenómenos de la naturaleza. En la serie 3 del granizo, las langostas y las tinieblas, se manifiesta todo el poder en las plagas únicas, no equiparables a ninguna en tiempo y espacio. Ya habíamos mencionado que en la serie 3 aparecían plagas muy difíciles, de un gran poder, graves. Se advierte la gravedad de la plaga, es decir, con el granizo y las langostas sobre todo, y también las tinieblas que duran 3 días. Hay una manifestación de un poder máximo de parte de Yahvé porque realiza plagas únicas, no equiparables a ninguna en tiempo y espacio. Después de haber conocido a grandes rasgos las plagas, de haber ubicado algunas de sus características, tenemos que ahora fijarnos a partir de la plaga 8 hay una serie de novedades que tenemos que conocer. Y son las llamadas concesiones a las que Brevard Springchild en su libro El libro del Éxodo les concede una atención particular. También citaremos este libro en la bibliografía final. ¿Qué sucede a partir de la plaga número 8, que es la de las langostas? Ahí ya aparecen algunas concesiones, es decir, que el faraón empieza a ver que llega la plaga y sufre y entonces manda a traer otra vez a Moisés para hablar con él. Dice, cuando ya amenaza a Moisés con hacer la plaga, dice, los ministros del faraón dijeron, capítulo 10, versículo 7, los ministros del faraón dijeron, ¿hasta cuándo nos estará llevando ese a la ruina? Deja marchar a esa gente para que rinda culto al Señor su Dios. ¿No acabas de comprender que Egipto se está arruinando? Esto le dicen los ministros al faraón. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón a presencia del faraón y éste les dijo, vayan a rendir culto al Señor, su Dios. Pero antes díganme quiénes tienen que ir. Ya da permiso al faraón, pero quiere saber quiénes tienen que ir a dar culto. Moisés respondió, tenemos que ir con chicos y ancianos, con hijos e hijas, con ovejas y vacas, para celebrar la fiesta del Señor. Moisés pide ir con todo mundo y todo el ganado. El faraón replicó, el Señor los acompañe. Si yo los dejo marchar con sus niños, esa es lo que el faraón acepta hasta este momento. Vayan. Si yo los dejo marchar con sus niños, se ve con claridad que ustedes tienen malas intenciones. ¿Qué es lo que va a dejar a quiénes va a dejar que vayan? Únicamente a los varones, a los mayores. Dice, no, que vayan solamente los varones a ofrecer culto al Señor. Versículo 11, que vayan solamente los mayores a ofrecer culto al Señor. Es lo que han pedido. Si los dejo yo marchar con sus niños, se ve con claridad que ustedes tienen malas intenciones. O sea, el faraón dice, si se llevan a los niños ya no van a volver. Ya no van a volver. Entonces, les deja solamente que vayan los varones, los mayores. El faraón los despachó. Pero ¿qué sucede? Pues no se acepta esta propuesta. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre Egipto, haz que la langosta invada el país, se coma la hierba y cuanto se ha salvado del granizo. Como no se hace, digamos, termina todo dice, en un impaso, en un callejón sin salida, dice Brevard Springchild, no se acepta pues lo que el faraón propone, no hay un arreglo, no hay un acuerdo.
Viene la plaga, por lo tanto, y hasta el versículo 24, entonces ya el faraón va a volver a llamar a Moisés y a Aarón y les va a decir, versículo 24 del capítulo 10, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer culto al Señor. También los niños pueden ir con ustedes, también los niños pueden ir con ustedes, pero dejen las ovejas y las vacas. Ahora en el versículo 24 ya da permiso al faraón de que se lleven a los niños, pero no quiere que se lleven las ovejas y las vacas. No hubo acuerdo, respondió Moisés, tienes que dejarnos llevar víctimas para los sacrificios que hemos de ofrecer al Señor Dios. O sea, Moisés sigue dialogando con el faraón. El faraón entonces, fuera de mi presencia, cuidado con volver a presentarte. Si te vuelvo a ver, morirás inmediatamente. Incluso se pone furioso el faraón, corre a Moisés y lo amenaza de muerte. Respondió Moisés, tú mismo lo has dicho, no volveré a verte. Como consecuencia de esta falta de acuerdos, el faraón no da permiso de llevarse todo lo que Moisés quiere, mayores, niños, ovejas, vacas. Viene la 10ª plaga. Sale del cuadro, es la plaga culminante. El Señor dijo a Moisés, todavía tengo que enviar una plaga al faraón y a su país. Después los dejará marchar de aquí. Es decir, los echará a todos de aquí. Ya se hace la promesa de parte de Dios de que ahora sí el pueblo saldrá de Egipto. Viene una descripción de lo que Dios hará. Se interrumpe o digamos, aparece narrativamente un relato sobre la institución de la fiesta de la Pascua. A esa noche, a medianoche, es cuando el Señor realiza esta 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, en el caso de los primogénitos de Egipto. Y luego ya, como está sucediendo esta plaga, en el capítulo 12, versículo 31, el faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levántense, salgan inmediatamente del medio de mi pueblo, ustedes con todos los israelitas. Estamos, para que lo apunten muy bien en la Sagrada Escritura, capítulo 12, versículo 31, que es el momento culminante de todas las plagas. Levántense, salgan inmediatamente del medio de mi pueblo, ustedes con todos los israelitas, ya se dice todos los israelitas, vayan a ofrecer culto al Señor como lo habían pedido. Llévense también como querían las ovejas y las vacas y váyanse y rueguen a Dios por mí. Se sintetiza, por lo tanto, lo que se viene pidiendo desde la plaga número 8. En este caso, como característica en la 10ª plaga, solamente Yahvé interviene, no hay mediación de Moisés. En todas las anteriores había una especie de participación, ahora solamente Yahvé realiza esta plaga. Y se halla, como habíamos dicho, estrechamente ligada a la fiesta de la Pascua y a la salida de Egipto. Todo sucede en la misma noche y lo encontramos relatado en Éxodo capítulo 12 al 14. ¿Qué más podríamos decir para terminar? Si hacemos una lectura bíblico-eclesial, es decir, fijarnos un poco en la relevancia de las plagas de Egipto en la vida de la iglesia, habría muchos momentos que recorrer. Nos detenemos únicamente en 2 perspectivas que nos parecen importantes. Una es de Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro El Espíritu de la Liturgia, página 36 y 37, presenta las plagas como un momento inicial de una dinámica final que conduce al culto a Dios. Las plagas, con la petición constante que hace Moisés de que deje salir al pueblo para dar culto, son el inicio de ese dinamismo. Se trata de que el faraón acepte que el pueblo de Israel tiene que salir fuera de su territorio a dar culto, culto en el desierto. No se puede dar culto en un espacio controlado por el faraón, sino que tiene que ser un espacio elegido por Dios mismo. Se tiene que hacer una salida y habiendo realizado una salida como el Éxodo, llegar a la montaña santa, destino final del Éxodo, para dar culto a Dios. Y en este sentido, Ratzinger subraya que dando culto a Dios es como realmente tendrá sentido también la tierra. Es una tierra y se le da la tierra a Israel para que dé culto a Dios, no para que tenga una tierra y sea un pueblo como los demás.
Y un segundo apartado, yo agruparía varios estudiosos, tanto teólogos como exegetas, algunas cosas que aparecen también en el Catecismo de la Iglesia Católica en relación con fenómenos naturales y manifestación milagrosa de Dios. Las plagas generalmente son leídas como un ejemplo de la relación que existe entre la posibilidad de los fenómenos naturales, es decir, fenómenos que se pueden generar en torno al río Nilo, y también al mismo tiempo manifestación milagrosa de Dios, porque hay intervención para que se realicen cada una de las plagas. Son fenómenos naturales a los que se les podría buscar una explicación natural e incluso histórica, aunque es difícil llegar a un acuerdo final y en relación con todo esto firmemente comprobado. No obstante, son fenómenos que se pueden reconocer por parte de la gente del pueblo, saben qué consiste la sangre, las ranas, la peste, etcétera, y al mismo tiempo son manifestación milagrosa de Dios. Al mismo tiempo, las plagas subrayan que el pueblo está siendo invitado a tener fe en Moisés y en Dios, porque ellos son los que van generando todas estas plagas y se van, digamos, presentando ante el pueblo como personajes con poder, con capacidad de obrar tanto fenómenos naturales como de parte de Dios. Es decir, ellos están implicados en la realización de todas estas plagas. Al mismo tiempo, las plagas manifiestan el poder de Dios y la derrota del faraón. Se ha interpretado muchas veces el libro del Éxodo como libro del nacimiento del pueblo de Dios, pero para que nazca un pueblo de Dios tiene que ser efectivamente de Dios. Y al inicio del libro del Éxodo es un pueblo esclavizado, es un pueblo del faraón y no tanto de Dios en la práctica y en el culto y en la tierra. A partir de ahora, con el inicio de las plagas o con la realización de las plagas, el faraón está dispuesto a dejar salir al pueblo y entonces efectivamente se hará realidad que el verdadero Señor del pueblo de Israel es Yahvé. Y a partir de ahora conducirá a su pueblo hacia la montaña santa, hacia la tierra prometida, y efectivamente sigue guiando a su pueblo hasta nuestros días. Como bibliografía recomendada, el libro El Pentateuco de Félix García López, editorial Verbo Divino, Estela 2014, y Brevara Spring Childs, de la misma editorial, Libro del Éxodo, traducido en el 2003 por Enrique Sanz Jiménez Rico, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.